Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro taller introductorio sobre modelamiento hidrológico. Mi nombre es Miguel Chávez y seré la moderadora de esta sesión, así que vamos a ir empezando. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría establecer algunas pautas para asegurar que tengamos una reunión productiva y ordenada. ¿Ok? Aquí voy a presentar. Bueno, primero, mantengamos nuestros micrófonos silenciados cuando no estemos hablando para así evitar ruidos de fondo. Si desean hacer alguna pregunta o comentario durante la presentación, utilicen la función levantar la mano y se les dará la palabra en orden de solicitud. También pueden escribir sus preguntas en el chat y reservaremos un espacio al final de la presentación para responderlas. La sesión será grabada, así que van a poder acceder a esta. Y bueno, recordemos que estamos aquí para aprender y hay que mantener un ambiente respetuoso y colaborativo. ¿Ok? Bueno, dado esto, vamos a iniciar con la presentación. Le doy el pase al ingeniero Harold Yauca. Él es ingeniero agrícola con maestría en recursos y medio ambiente, hidrólogo en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CENAMI, investigador en ACID y docente a tiempo parcial en la Universidad de Ingeniería y Tecnología, especializado en evaluación, modelación y predicción hidrológica, en énfasis en el desarrollo de herramientas para la mitigación de peligros hidrológicos extremos, el fortalecimiento de la resiliencia climática de cuencas hidrográficas y la gestión sostenible de los recursos hídricos. Gracias, ingeniero Harold, por estar aquí y puede iniciar con su presentación. Voy a dejar de compartir para que pueda iniciar. Ok, gracias, Biel. ¿Me confirmas, por favor, si se escucha bien? Voy a compartir en este momento mi pantalla. Sí, lo escucho bien, ingeniero. Ujú. Ya. ¿Y la presentación también? ¿Se ve? Sí, sí se ve, solo le daría pantalla completa y ya está. Genial. ¿Se ve ahora sí? ¿Pantalla completa? Sí, ahora Ya, sí, con pantalla perfecto. completa. Ok, gracias. Bien, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a este taller de introducción a la modelación hidrológica. Bueno, yo soy Harold Yauca, como ya lo presentaron, y de hecho quiero hablar de un tema bastante importante, porque entiendo que aquí hay muchas personas en el auditorio virtual interesadas en los recursos hídricos en particular, pero también entender cómo podríamos representar algunos procesos naturales, pero sobre todo también complementar cierta información. A lo mejor ustedes están trabajando en el ámbito ya sea de las consultorías o en algunas entidades del Estado, sector privado, o simplemente también están estudiando en pregrado, en posgrado, etcétera, ¿no? Eh, y de hecho, para poder empezar a hablar acerca de modelos hidrológicos, tenemos que tener una breve mirada a lo que corresponde al ciclo hidrológico, ¿cierto? De hecho, comprender el ciclo hidrológico es parte de la labor de la hidrología desde muchos aspectos, ¿no? Y obviamente, en la actualidad, el ciclo hidrológico se ha complejizado en el sentido en el que cada vez tenemos más cuencas con alta intervención antropogénica, ¿no? En ese caso, en esta imagen, por ejemplo, que pueden ver de la USGS, ya no solo consideramos los típicos procesos hidrológicos como la evaporación, transpiración, el almacenamiento, los caudales, el escurrimiento, sino también incorporamos usos de agua, ¿no? Y es que en la actualidad en el Perú muy pocas son las cuencas que no tienen intervención y más bien existen regulaciones, reglas de operación que obviamente ayudan o dificultan en general el proceso del entendimiento de la circulación del agua sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Pero eso obviamente no debe ser visto como una desventaja, sino más bien como un reto. Si tuviéramos que hablar del ciclo hidrológico y hablamos obviamente de un aspecto pues general, ¿qué inicio podríamos darle a este ciclo? ¿No? Se dice de que evidentemente todo proceso requiere de un motor, ¿no? Toda máquina requiere de un motor de energía, ¿no? Y esta energía obviamente es solar. Por eso es que se habla que el proceso hidrológico más importante podría ser la evaporación, ¿no? Debido a que gracias a la energía solar se puede integrar agua desde la superficie hasta la atmósfera, ¿no? Y a partir de ella desencadenar todo lo que conocemos como precipitación.
por ejemplo, escurrimiento, entre otros, ¿no? Entonces, la finalidad principal de un modelo hidrológico va a ser efectivamente entender este proceso del ciclo hidrológico, quizás a distintos grados de sistemas, ¿no? Sistemas más pequeños, a escala de cuenca, de repente a escala urbana o a escala de un tramo de río, ¿no? Entonces, es la finalidad hacia dónde vamos a desarrollar nuestro modelo hidrológico. Pero antes de hablar de un modelo, tendremos que tener en cuenta por qué necesitamos un modelo, ¿no? Y en particular, me voy a enfocar principalmente en la información que se generan en los ríos, ¿sí? En muchas veces creemos que de manera continua una estación hidrológica es un instrumento que va a medir datos de caudal, ¿no? Pero en realidad la información primaria es la información del nivel de agua, ¿sí? Para poder entender este proceso sobre el cual se monitorea la información de caudal en un río, hay que entender, en este caso, que tenemos que trabajar bajo una sección de control. Esta sección de control va a quedar definida, obviamente, en un determinado punto de un tramo de río y sobre el cual se va a medir el campo de velocidades, ¿no? Se medirá el campo de velocidades y de forma explícita se va a lograr entender cuál va a ser la respuesta de la cuenca o del área de drenaje aguas arriba de esta sección de control y sobre la cual va a ocurrir pues todos los procesos del ciclo hidrológico, ¿no? Por ejemplo, el principal impulsor sería la precipitación, ¿cierto? Si llueve sobre la parte aguas arriba de esta sección de control, evidentemente vamos a notar una respuesta, ¿no? Y esta respuesta se va a manifestar seguramente con un incremento súbito del nivel de agua. Entonces, bajo esta sección de control, nosotros vamos a tener información, por ejemplo, de niveles, ¿no? Y estos niveles pueden ser medidos a partir de un limnígrafo, de una regla limnimétrica, de un sensor radárico a lo mejor, o de un sensor de presión, pero nos va a dar información acerca de cómo va fluctuando el nivel del agua en ese tramo de río en un determinado tiempo, ¿no? Sin embargo, no solo basta en este caso tener información de el nivel del agua, sino más bien tenemos que conocer cuánto es el volumen de agua asociado a un intervalo de tiempo, ¿no? Lo que conocemos como caudal, ¿sí? Y es por eso que a partir de los registros de niveles se va obteniendo información de caudal también en el mismo tiempo, ¿no? En el cual se va registrando la información. Uno de los principales retos en la hidrometría, que es parte de la ciencia hidrológica encargada de la medición de los caudales, es evidentemente entender que esta relación entre los caudales y los niveles no siguen un proceso lineal. Es decir, que, por ejemplo, un incremento o una disminución del nivel no va a ser necesariamente la misma proporción de desnivel, o en este caso, o incremento del caudal, ¿cierto? Entonces, esto complejiza mucho más el entendimiento y sobre todo el gran reto que implica, pues, la medición de caudales. Ahora veamos cómo podemos encontrar esta relación entre niveles y caudales. Para eso hay que entender que existe una curva muy conocida por los hidrólogos e hidráulicos también llamada la curva de altura-gasto, la curva de descarga, la curva caudal-nivel, ¿no? Que es básicamente una curva que nos va a ayudar a poder precisamente representar ese grado de relación no lineal existente entre un nivel en un tramo de río, en una sección de control, y el caudal que pudiera haber precisamente en ese río, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer es cierto trabajo de campo, vamos a medir precisamente el campo de velocidades y vamos a inferir también el valor de caudal asociado al valor de nivel que estamos obteniendo en el momento de la medición. Es así es que vamos a recolectar y recolectando puntos, como pueden ver en la imagen, de tal manera en que podamos construir, ¿no? Mientras mayor cantidad de puntos sea o tengamos medidos, evidentemente vamos a poder generar una ecuación mucho más consistente, mucho más robusta, ¿no? Y este proceso es tan complejo para el hidrólogo que incluso esta relación está sujeta a la condición que se pueda dar en la sección de control. Si existen cambios en la sección de control, por ejemplo, efectos de colmatación, efectos de socavación, van a conllevar efectivamente a un desajuste de esta curva y obviamente el caudal no necesariamente va a estar reflejando el nivel que se ha medido, ¿no? Y podría haber ciertas complejidades.
Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Si estamos hablando o vamos a hablar de un modelo hidrológico, porque evidentemente todo modelo requiere de información, requiere de datos, ¿no? Y seguramente nos preguntaríamos, ¿por qué hacemos un modelo? ¿Por qué necesitamos un modelo? En específico, porque pueden ver que obtener información de caudales no es fácil, es sumamente incluso costoso económicamente, requiere mucho trabajo de campo, requiere también inversión, capital humano, etcétera. Pero así tengamos esos recursos, tampoco vamos a poder seguramente medir toda la variabilidad espacial que podría haber en la generación de escurrimiento en una cuenca, ¿no? Es por ello que vamos a requerir, por ejemplo, un modelo hidrológico. ¿Y qué es un modelo como tal? Un modelo es una representación de un sistema, ¿no? Entonces vamos a representar un sistema. Para efectos del hidrólogo corresponderá al sistema cuenca, por ejemplo. Podría ser el sistema microcuenca, el sistema de repente del sector urbano, una calle, ¿no? Etcétera, una cuenca ciega, lo que fuera, ¿no? Pero es un sistema al fin y al cabo. Y sobre este sistema vamos a tratar de buscar cuáles van a ser las respuestas, ¿no? Frente a distintos ingredientes, ¿no? A distintos cambios en las entradas de este sistema. Si ustedes observan la imagen de aquí, de la derecha, es una imagen que la muestra Lee et al. En el 2007, por ejemplo. Es una imagen de un sistema y de esta manera vamos a mostrar el corazón de un modelo hidrológico. En general, un sistema va a estar compuesto por una frontera, ¿no? Como esta línea segmentada. Esa es la frontera del sistema. Y esta frontera va a quedar también, o dentro de esta frontera, encontrar cuál es la estructura de mi modelo. ¿Cuál es el grado de representación, ¿no? Que va a existir para mi modelo? ¿Cómo yo voy a representar los procesos hidrológicos? ¿Cómo voy a representar la espacialización de la cuenca, entre otros, ¿no? Este sistema precisamente va a responder, ¿no? A entradas, ¿no? Por eso tenemos un elemento llamado entradas o llamadas forzantes, porque fuerzan al sistema a generar una nueva salida. Estas entradas muy comunes, evidentemente, las conocemos como, por ejemplo, la precipitación, podría tratarse de otras forzantes climáticas como la temperatura, la radiación, la evapotranspiración, etcétera, ¿no? Y es por ello que frente a este sistema se va a generar una salida. Y de esa manera vamos a ir delimitando, ¿no? Nuestro modelo como tal. Todo modelo tiene o va a tener también condiciones llamadas parámetros, ¿no? Y estos parámetros se van a encargar precisamente de modificar ciertos flujos en la estructura del modelo con la finalidad de obtener quizás distintas salidas, ¿no? Este sistema va a también presentar condiciones iniciales, que son las condiciones sobre las cuales va a arrancar este modelo. Un ejemplo muy típico podría tratarse de, imagínense que yo tengo un balde, un recipiente, sobre el cual voy virtiendo agua y voy descargando agua desde la base. A lo mejor tengo un cañito en la parte inferior del balde. Si yo voy a definir el tamaño de ese balde, obviamente va a cambiar el nivel de almacenamiento. Entonces estoy delimitando parámetros para ese modelo. Estoy agregando entradas, que sería el flujo de agua que ingresa a ese balde, y salidas, precisamente, que corresponde a la salida propia de ese sistema, ¿no? Y de esa manera podríamos modelar un sistema muy básico, pero que responde a ciertas condiciones, ¿no? De predicción, por ejemplo. Entonces, también podemos llegar a la contraparte de pensar que más cantidad de información realmente, o generar, perdón, más modelos hidrológicos realmente resuelven la necesidad de información. Es decir, si yo tengo un modelo, si construyo un modelo, ¿ya no necesitaré los datos observados que les mostraba en un inicio? Y la respuesta es no, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que mientras menos datos tenga, mayor incertidumbre va a haber en ese modelo, ¿no? Y precisamente los datos terminan siendo un punto importante para precisamente que el desempeño de este modelo hidrológico, de cualquier modelo hidrológico, sea mejor. Ahora, un modelo hidrológico puede tener distintos propósitos y eso es muy importante. Creo que es un error bastante típico que se busca que un modelo trate de representar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
Pueden existir modelos hidrológicos elaborados para reconstruir alguna serie histórica de caudales, para poder hacer predicciones a corto plazo, predicciones estacionales, de repente en un intervalo de meses, o a escalas climáticas, hacer predicciones de cambio climático asociados a la respuesta de las cuencas, predecir el comportamiento de contaminantes para el diseño hidrológico y hidráulico de obras civiles, por ejemplo, y muchos más, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, incluso para el campo de la salud, ¿no? En muchos casos se cree que los modelos solo simulan caudal, pero podrían simular, por ejemplo, contenido de humedad en el suelo, y de esa manera a lo mejor podríamos detectar algunos puntos de calor sobre los cuales podría encharcarse más el suelo y de repente podrían crecer vectores, por ejemplo, del dengue, ¿no? Y sobre ellos podríamos trabajar ciertas políticas públicas. Entonces, un modelo hidrológico, como pueden ver, puede tener distintos propósitos, pero hay algo muy importante, que un modelo debe ser elaborado, ¿no? Con cierto grado de conocimiento, en el sentido de que hay un dicho muy famoso que garbage in, garbage out. Es decir, basura le ingresas al modelo, basura va a salir, ¿no? Es decir, yo le doy cualquier dato sin saber, precisamente me va a dar una respuesta, pero no necesariamente va a ser la respuesta más adecuada o la más representativa de mi sistema. Entonces, conociendo qué cosa es un modelo, podemos llegar a entender qué tipos de modelos hidrológicos pueden existir o cómo se pueden clasificar. En primer lugar, podemos hablar aspectos en torno al desarrollo de un modelo. Y podríamos hablar de modelos del tipo determinísticos o del tipo estocásticos. Como ven en esta imagen, un modelo determinista es básicamente un modelo que al ingresar una entrada te va a dar una única respuesta. Vean esta imagen, tengo una única respuesta o una única predicción en el tiempo. Un modelo estocástico, en cambio, podría darme múltiples respuestas al sistema. Los modelos estocásticos son muy utilizados cuando se trata de cuantificar el grado de incertidumbre de un modelo, ¿no? Tenemos otro tipo de modelos, por ejemplo, y seguramente es la clasificación que de repente muchos conocen, que son los modelos físicamente basados, los modelos conceptuales y ahora los muy de moda, modelos basados en datos. Dentro de los modelos físicamente basados, tratan, por ejemplo, de representar toda la complejidad de la naturaleza, ¿no? Utilizando leyes físicas como la ley de conservación de masa, la ley a lo mejor de conservación de energía, la ley, en este caso, las ecuaciones de momentum, ¿no? Balance de radiación. Son modelos bastante complejos que requieren obviamente mayor cantidad de información, ¿no? De distintas variables físicas, hay modelos que son hidrológicos acoplados a modelos atmosféricos, entonces podemos representar cierto grado de complejidad, ¿no? Y obviamente, como dije, va a depender del propósito sobre el cual queremos realizar un modelo. Los modelos conceptuales, en cambio, vean aquí que estoy señalando un modelo conceptual y ven la estructura del modelo, pueden notar que se trata de un modelo mucho más simplificado, ¿no? En este caso, solamente o principalmente resuelve ecuaciones de balance de masa, ¿no? Normalmente los modelos conceptuales están, en este caso, identificados por reservorios, ¿no? Sobre los cuales va a ir viendo, ¿no? El contenido de agua, ya sea de escurrimiento, de humedad, ¿no? Y sobre el cual se va a ir contabilizando ciertos procesos. Un modelo conceptual, a diferencia de un modelo físico o de base física, perdón, seguramente requerirá menos datos. Y al requerir menos datos podría ser más amigable para su aplicación. Sin embargo, podríamos no tener cierta representación detallada de algunos procesos físicos que a lo mejor podríamos sí tenerlas con un modelo de base física. Por otro lado, muy de moda se han puesto en la última década los modelos basados en datos, ¿no? De los más antiguos tenemos los modelos ARIMA, los modelos ARMA, por ejemplo, pero muy de moda son los modelos basados en inteligencia artificial que también se aplican en hidrología. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de un modelo, que es un modelo LSTM, un modelo que básicamente que consiste en una red neuronal eh, convolucional, en la cual pues tratamos de tener puertas de entrada, puertas de olvido, puertas de salida, pero la principal ventaja de este tipo de
es que podemos representar incluso con mucha mayor exactitud las salidas o la respuesta de una cuenca. La principal desventaja es que estos modelos se entrenan a partir de datos. A lo mejor si tengo pocos datos o tengo una longitud de datos muy corta, un registro de datos bastante corto, los modelos podrían sobreajustarse y no podrían entregar necesariamente buenos resultados, ¿no? Otra clasificación podría ser los modelos por eventos o los modelos continuos, ¿no? Los modelos por evento tratan de representar, por ejemplo, la respuesta específica de una tormenta, por ejemplo. Aquí vemos un hietograma de una simulación por eventos y tenemos la respuesta directa de este hietograma, ¿no? Un ejemplo de este tipo de modelos es la famosa plataforma GKHMS que emplea, por ejemplo, el hidrograma unitario para poder transformar la precipitación efectiva en escurrimiento directo, ¿no? Por lo tanto, es un modelo o este tipo de modelos, llamados por eventos, son bastante característicos, ¿no? Representativos de ese evento, de esa característica del dietograma como tal. Por otro lado, tenemos modelos que se simulan ya en un periodo más grande de tiempo, ¿no? Llamados modelos continuos. Los modelos continuos, por ejemplo, de representar ya un periodo más prolongado, ¿no? De años, etcétera, décadas, ¿no? Sobre el cual se va simulando no solo el escurrimiento que se da a través de un evento en particular de precipitación, sino también algunos elementos como el aporte del flujo base, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces vamos a simular el comportamiento de una cuenca o la respuesta de una cuenca en un amplio periodo de tiempo. Por último, tenemos los modelos del tipo agregados, ¿no? Los modelos agregados son modelos que representan o espacializan mi sistema como una única unidad de modelación. Es decir, voy a ver la cuenca como un todo. Si yo quiero seguir obteniendo una información mucho más fina en el espacio, podría tal vez utilizar los modelos llamados semidistribuidos, ¿no? Los modelos semidistribuidos generalmente tratan de representar la respuesta de la cuenca a partir de unidades de respuesta basadas en subcuencas, a lo mejor también bandas de elevación, ¿no? Pero tienen un nivel de discretización mayor a los modelos agregados. En el caso de los modelos, por ejemplo, distribuidos, ¿no? Van a requerir, en este caso, un nivel de espacialización, a lo mejor grillado, ¿no? A nivel de celdas, donde se trata de representar generalmente cuál es el flujo vertical en cada celda y luego se acoplan a modelos de flujo horizontal, ¿no? Obviamente, el grado de complejidad o necesidad de información va a estar acorde, ¿no? Al nivel de discretización que tengamos. Comúnmente, los modelos físicamente basados se ejecutan a nivel distribuido o semidistribuido, mientras que los modelos basados en datos o modelos conceptuales se ejecutan a nivel agregado y a nivel semidistribuido. Y esto es una generalidad, ¿no? Podrían haber, obviamente, ciertos matices. Por lo tanto, conociendo qué cosa sería un modelo y cómo se pueden clasificar, ¿cómo trabaja entonces un modelo, ¿no? En general. Como les decía, un modelo lo que va a tratar de hacer en específico es representar la respuesta de la cuenca, en este caso el caudal, a partir de una entrada, la principal entrada, la precipitación, siguiendo un proceso lógico como el que ven en pantalla. De hecho, es un proceso general tradicional, ¿no? La figura que vemos aquí azul, o esta forma de azul, lo que trata de representar obviamente es la realidad, ¿no? Nosotros vamos a tratar de representar las características reales de nuestra cuenca o el proceso hidrológico que ocurre en esta. Pero para eso vamos a usar un sistema, ¿no? Que seguramente va a simplificar muchas cosas de esta realidad. Por lo tanto, vamos a nutrir a nuestro sistema o a nuestro modelo a partir de datos observados, seguramente datos de precipitación, temperatura, evapotranspiración, etcétera. Y vamos a obtener una respuesta simulada, ¿no? Que sería el caudal que vamos a ir simulando. Pero como todo modelo, ustedes saben, puede tener ciertos errores, ¿no? Y obviamente vamos a querer ver qué también va a ir representando nuestro modelo las seguramente observaciones de caudal, ¿no? Y vamos a entrar a un proceso comparativo
en el cual vamos a tratar seguramente de identificar si nuestras simulaciones se van pareciendo a nuestras observaciones. Si este proceso no es así, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a un proceso llamado optimización, sobre el cual vamos a ajustar los parámetros de mi modelo con la finalidad de obtener una nueva respuesta y asegurar de que precisamente la simulación sea lo más parecido a la observación. ¿Sí? Entonces es un proceso iterativo, ¿no? En el cual vamos a ir ajustando parámetros para entender la respuesta. Pero como pueden notar, o como les he dicho en toda esta presentación, los modelos siempre tienen errores. De hecho, no va a haber un modelo que sea perfecto. Si en algún momento ven un modelo que es perfecto, de hecho, asústense, ¿no? Porque lo más probable es que se haya inducido precisamente a obtener un resultado lo más exacto posible, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quiero mencionarles con esta lámina es que existen errores, ¿no? No tenemos un proceso perfecto, incluso podemos tener errores o incertidumbres en los datos que vamos a ir midiendo como entradas a este modelo. Los pluviómetros pueden cometer errores, pueden tener ciertos errores instrumentales o errores incluso al poder estimar la precipitación a escala de cuenca, ¿no? Entonces van a haber errores en las entradas. En la estructura del modelo, a lo mejor yo digo, oye, yo quiero trabajar con el modelo SWAT, que es un modelo de base física. Otra persona dirá, yo quiero trabajar con un modelo que sea conceptual, de GR2M. Yo quiero trabajar con un modelo de inteligencia artificial. Pero hay que tener en cuenta precisamente cuál es el modelo que mejor se adapta, ¿no? En torno a la realidad de tu cuenca. A lo mejor tengo una cuenca donde no tengo importancia del flujo subterráneo, o sí tengo importancia, o de repente es más importante la vegetación, el cambio de uso de suelo, tiene mayor impacto. Entonces, en base a eso y a la elección y selección de mi modelo, obviamente va a haber un error, ¿no? Y a eso le llamamos incertidumbre. Podría haber error, por ejemplo, en los estados del modelo y lo más común es en los parámetros, ¿no? Estos parámetros que vamos a ir definiendo en nuestros modelos, vamos a ir buscándolo de tal manera en reducir este error. Y por último, errores en las salidas, ¿no? Que mi caudal simulado no se parezca a mi caudal observado. Por lo tanto, hay una propagación de errores, ¿no? Es decir, si yo ingreso un dato de precipitación malo, lo más fijo que puede pasar es que ese error se vea traducido en la simulación del caudal. O sea, hay un proceso de propagación de errores. Dentro de quizás los cursos típicos de hidrología o de modelación hidrológica o los talleres, normalmente nos enfocamos en reducir la incertidumbre y el error en los parámetros a través del proceso llamado calibración. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que hay muchos otros errores que pueden ser contabilizados en un modelo y que por lo general no son tomados en cuenta. ¿Mm? Por lo tanto, ahora, entonces, si me enfoco en reducir los errores de los parámetros de un modelo, ¿cómo es este proceso de implementación de un modelo hidrológico? El primer paso se va a llamar calibración, ¿no? El primer paso típico. Voy a usar los datos de entrada o las forzantes de mi modelo, por ejemplo, la precipitación, para obtener una salida simulada, que en este caso sería el caudal simulado, ¿no? Y adicionalmente voy a obtener parámetros, ¿no? Que son parámetros óptimos de mi modelo. Estos parámetros se van a probar con cierta cantidad de datos, ¿no? En mi proceso de calibración y van a ser utilizados luego en el siguiente proceso llamado validación. Por eso que cuando ustedes ven un modelo hidrológico, es muy común que vean la etapa de calibración, donde se obtienen los parámetros óptimos, y la etapa de validación, donde se obtienen o se trabaja, o se valida, perdón, estos parámetros óptimos previamente encontrados en la etapa de calibración. Por lo tanto, en la etapa de validación utilizo nuevas entradas, un periodo diferente de datos y los parámetros óptimos previamente encontrados para ver nuevamente qué tan bien se desempeña mi modelo. En algunos casos, sobre todo en algunos modelos que funcionan de manera operacional, existe la etapa de operación o de repente la etapa de predicción. En esta nueva etapa se vuelven a usar
parámetros óptimos, se vuelven a usar datos de entrada, ¿no? Ya sea históricos o datos de entrada principalmente pronosticados, por ejemplo, lluvia pronosticada, para poder, en este caso, obtener salidas pronosticadas, ¿no? Salidas pronosticadas o pronósticos de caudal, como muy comúnmente conocemos. Por lo tanto, siguiendo este paso de calibración de modelos hidrológicos, ¿cómo puedo entonces reducir el error en mi estimación? ¿Cómo yo hago para que mi caudal o mi modelo pueda simular mejor un caudal, ¿no? Observado en una estación? Para eso, y por eso es que en muchos casos se menciona modelos hidrológicos matemáticos, porque en general utilizamos algunas técnicas de optimización, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han visto en algún momento temas de optimización matemática, básicamente lo que tratamos de hacer es poder utilizar una función de costo, ¿no? Para minimizar errores a esta función de costo. Es decir, voy a minimizar el error del caudal simulado respecto del caudal observado. Normalmente, a esta función de costo de minimización, donde se trata de minimizar los errores de las simulaciones respecto a las observaciones, se le conoce como función objetivo, ¿no? Entonces, yo utilizo una función objetivo para poder encontrar los parámetros más óptimos que tenga en mi modelo. ¿Cuál es el grado de complejidad? En muchos casos van a encontrar que si van a calibrar un modelo, cada vez que calibren, posiblemente encuentren distintos parámetros, diferentes a los que encontraron en la vez anterior que hicieron la calibración. Y esto obedece principalmente a la característica denominada equifinalidad. ¿Y qué quiere decir la equifinalidad? Básicamente que existen distintos parámetros que pueden satisfacer la misma condición óptima, la condición del menor error en mi simulación. Esta función objetivo puede variar, ¿no? De hecho, en la ciencia, en la investigación, de encontrar cuáles son estos parámetros o estas funciones objetivo más adecuadas para resolver un determinado problema. Si tenemos que definir las funciones objetivo, normalmente las llamamos monoobjetivo o multiobjetivo, dependiendo de la cantidad de métricas estadísticas que queramos utilizar para encontrar precisamente estos valores de parámetros que van a satisfacer la condición óptima. En hidrología seguramente habrán escuchado de la métrica de Nash-Sutcliffe, ¿no? O el NSE. Es una métrica muy utilizada en modelación hidrológica para poder definir de manera numérica qué también es la simulación de mi modelo, ¿no? Que también se ajustan los valores simulados a los valores observados. Pero así como tenemos la métrica de Nash-Sutcliffe, pueden ver aquí hay muchísimos otros estadísticos que tratan precisamente de simplificar y entender y decirle al usuario o al modelador, oye, si obtienes este rango de valores en esta métrica, vas a tener un buen desempeño del modelo, un mal desempeño, podrías mejorarlo, etcétera, ¿no? Pero ¿de qué va a depender precisamente que yo escoja una métrica? A nivel de ingeniería, quizás es muy común utilizar de repente de manera muy ciega la métrica de Nash-Sutcliffe, pero quizás a nivel académico se pueden explorar muchas métricas debido a que cada métrica va a enfocarse en cierto tramo del hidrograma simular. Por ejemplo, yo tengo un proyecto en el cual quiero simular crecidas, los caudales extremos, máximos, ¿no? Y para esto voy a utilizar quizás una métrica que trate de representar mejor estos caudales. Lo mismo será con los caudales bajos, por ejemplo, o los caudales medios, o la curva de recesión del hidrograma, la curva de agotamiento, etcétera, ¿no? Hay muchísimas métricas que se pueden ir explorando y, como menciono aquí, tratan de reproducir diferentes aspectos del flujo, ¿no? En este caso, dentro de... Hay múltiples algoritmos, ¿no? Solamente quiero mostrarles que encontrar estos parámetros óptimos pueden usarse o pueden realizarse aplicando múltiples algoritmos de optimización, pero también es importante notar que hay tan igual como múltiples algoritmos
o como hay múltiples cuencas en el planeta, hay también múltiples modelos hidrológicos, ¿no? Yo estoy agrupando aquí solamente alguno y coloco, hay muchos más, porque, por ejemplo, tenemos modelos conceptuales, ¿no? Estos modelos más simplificados, tenemos el modelo HBV, Sacramento, modelo de balance australiano, el modelo GR4J, que es bastante conocido y utilizado, es un modelo que utiliza solo 4 parámetros y trata de representar el flujo a nivel diario, ¿no? Modelos, por ejemplo, semifísicos o que tratan quizás de tener una mayor representación de la cuenca o de los procesos, podría ser el modelo Top Model, ¿no? O modelos físicamente basados, seguramente y muy aplicado en el Perú, el modelo SWAT, ¿no? El cual integra, por ejemplo, en este caso, ciertas características de suelo, climáticas, ciertas prácticas agrícolas, también se puede incluir módulos glaciares o algunas reglas de operación de embalses, ¿no? Pueden utilizarse, pero como digo, va a depender de la finalidad sobre la cual queremos aplicar un modelo hidrológico. Por otro lado, tenemos modelos basados en datos, el más conocido, los modelos STM, que es un modelo de red neuronal recurrente, perdón, recurrente, en el cual pues lo que trata de precisamente es de representar la respuesta de un sistema, en este caso considerando, teniendo cierto grado de memoria a corto plazo, ¿no? Para poder precisamente representar los siguientes patrones de respuesta, ¿no? Cada modelo va a tener su grado de complejidad. Hay algunos modelos que podrán ser utilizados en una plataforma amigable, por ejemplo, en GHMS, en RCMinerv, de repente, o el modelo WIP, ¿no? O el modelo Hydrobit, ¿no? O hay modelos que necesariamente son implementados a nivel computacional en lenguajes de programación como R o como Python, ¿no? Algunos modelos, dependiendo de la envergadura, van a requerir mayor capacidad de cómputo, en específico los modelos basados en datos requieren, por ejemplo, el uso de gran cantidad computacional dependiendo de la cantidad de información que se quiera simular. ¿Ok? Bien. Y para ir quizás finalizando un poco la presentación, quiero mostrarles un breve ejemplo de aplicación de un modelo hidrológico en el Perú. Este modelo hidrológico es un modelo hidrológico a escala nacional, ¿no? Ya no estoy modelando una cuenca, sino estoy modelando múltiples o si no es todas las cuencas del Perú, incluido cuencas transfronterizas que compartimos con Ecuador, Colombia, ¿no? Y de hecho, este modelo, como les dije, todo modelo requiere de datos de entrada. Los datos de entrada utilizados en este modelo fueron la precipitación y la evapotranspiración. Para eso utilizamos la base de datos grillada Pisco, que es una base de datos de aproximadamente 10 por 10 kilómetros de resolución. Tiene datos desde 1981 hasta la actualidad. Es una base de datos elaborada por el CENAMI, que es el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología del Perú, utilizando también la red de estaciones pluviométricas, ¿no? Y meteorológicas en el caso de los productos de temperatura. Esta información grillada se ingresa a un modelo hidrológico nacional. Este modelo es el modelo Arnovic, es un modelo conceptual, ¿no? Que tiene la finalidad de transformar la precipitación en escurrimiento, en escorrentía. Tenemos cerca de 12.000 cuencas a nivel nacional, de aproximadamente 300 kilómetros cuadrados de área de drenaje, y es que logramos simular el escurrimiento a nivel nacional de todo el Perú, se aplica un proceso llamado tránsito hidrológico, en el cual se trata de representar la conectividad de toda esta red de drenaje o de todas estas subcuencas. Nuestro modelo, como les digo, como les dije, tiene que pasar por un proceso de calibración. Este proceso de calibración lo que va a hacer es precisamente contrastar la información que se va simulando en las estaciones. Vean ustedes, estaciones con registro de caudal aquí de blanco. Vamos a simular los caudales y vamos a compararlo con los datos que se tienen registrados por cada una de estas estaciones en las secciones de control, ¿no? Respectivas. Una vez que ingresamos al proceso de calibración, obtenemos parámetros óptimos, vamos a ingresar a un proceso llamado regionalización.
¿Y para qué usamos este proceso de regionalización? Principalmente para entender o simular el caudal en una cuenca que no tenga información. ¿Qué pasa si mi cuenca no tiene instrumentos? ¿Qué pasa si mi cuenca no tiene datos de caudales? ¿Cómo podría simular el caudal? ¿Con qué voy a comparar mi simulación? En este caso, utilizamos el proceso de regionalización para encontrar qué cuencas se parecen a otras, de tal manera en que podamos transferir parámetros de una cuenca a otra a modo de simular precisamente el caudal, ¿no? Ustedes quieren conocer más acerca de la metodología utilizada en este artículo científico, los invito a leer el artículo publicado en el 2023 que habla sobre este modelo a nivel nacional en la revista Journal of Hydrology y Regional Studies. ¿Ok? Como resultados de este modelo, por ejemplo, les puedo mostrar este mapa, ¿no? Los puntos van a indicar estaciones hidrológicas. Como les dije, utilizamos el modelo Arnovik acoplado al modelo de tránsito Rapid y van a haber colores en estos puntos. Esto de aquí corresponden a métricas estadísticas, es decir, dependiendo de la operación, yo podría decir, oye, el modelo está bien, está representando el caudal en esa estación, o el modelo no está representando adecuadamente y todavía puede mejorarse. En este caso, pueden ver que gran proporción del país muestra buenas simulaciones del caudal, es decir, que el modelo nacional está simulando adecuadamente los datos que se encuentran registrados en las estaciones. Pero todavía tenemos un gran reto sobre la parte norte del Perú, específicamente en la llanura amazónica, donde el caudal simulado todavía encuentra ciertos retos para representar los datos observados, ¿no? Y esto se debe a muchos factores, ¿no? Uno podría tratarse precisamente que en el lado de la vertiente amazónica tenemos múltiples cuencas que van drenando en forma de cascada uno tras otra, ¿no? Y si tenemos un error de calibración en una, ese error se va trasladando hasta aguas abajo. Por otro lado, podríamos hablar de errores en la precipitación, errores a lo mejor en la selección del modelo conceptual para representar procesos hidrológicos en la Amazonía, ¿no? Etcétera. Y para que me crean, de hecho, aquí les dejo un gráfico que me muestra de azul la cantidad o de agua o el caudal que se ha venido simulando en distintas estaciones. Aquí ven la cuenca y de color plomo el caudal que se tiene observado, ¿no? No, perdón, creo que es al revés. El plomo es el simulado, el azul es el observado. Tenemos, por ejemplo, Camaná, Cañete, Chancay, Lambayeque, Chicama, Chillón, etcétera, ¿no? Y vean que se ha logrado simular el comportamiento de múltiples cuencas, ¿no? Se logra simular incluso, ¿no?, la variación estacional de los caudales e incluso también la variabilidad interanual que podrían haber en los caudales, ¿no? Obviamente va a haber cierto grado de error, de incertidumbre, como le dije, ningún modelo va a ser perfecto, pero es una aplicación directa de cómo de la modelación hidrológica puede ayudar, por ejemplo, a dar información de caudales, a ampliar el registro de datos o incluso estimar, ¿no?, qué pasaría con la respuesta de una cuenca, incluso en aquellas donde no se tienen datos de estaciones. Si ustedes quieren acceder a los datos que se han simulado en ese artículo y de general en ese servicio, pueden buscar, ¿no?, el producto Pisco HID Arnovik. Les voy a compartir también el link donde pueden acceder para leer los datos si se requiere cierto grado de conocimiento en programación, porque digamos le tenemos información de cerca de 12.000 cuencas, ¿no? Y gran cantidad de periodo de registro entre el 81 al 2024, pero en la web van a encontrar ahí un tutorial, ¿no?, de cómo acceder a esta información. ¿Ok? Bien, y bueno, y con esto he llegado a la parte final de esta presentación. Bueno, muchas gracias por su atención y encantado de poder responder las consultas que existan, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero Harold, por su presentación. Ha sido muy interesante, nos ha dejado con esa chispita de querer averiguar más, porque ha estado muy interesante todos los modelos que nos ha presentado.
Bueno, algunas preguntas que han dejado en el chat son si tiene usted algún repositorio o bibliografía a la que podamos acceder para conocer un poco más de este tema de modelamiento hidrológico o de repente qué libros nos recomienda que podamos nosotros acceder para poder tener mayor conocimiento en este tema. Sí, bueno, en particular, esta presentación está inspirada utilizando principalmente artículos científicos, ¿no? En los cuales se van detallando precisamente los procesos de modelación, los procesos en los cuales pues se generan los caudales, incluso de este modelo nacional, ¿no? Podrían, por ejemplo, de hecho acá en la web pueden ingresar aquí o escribir en su buscador. Tengo un blog en el cual voy detallando quizás algunos temas de interés y ahí podrían encontrar cierta bibliografía que se ha referenciado, ¿no? O basarse, por ejemplo, en el artículo científico que les comenté del modelo nacional y ahí van a encontrar, por ejemplo, muchas citaciones acerca de las técnicas que se han utilizado, los modelos hidrológicos, etcétera, ¿no? Entonces, les recomiendo empezar por ahí, a lo mejor si es que están trabajando en el ámbito académico. Genial. E igual, este ingeniero, si nos puede dejar el link de su blog aquí por Zoom para que podamos acceder, sería Sí, claro. genial. Bueno, acá hay otra pregunta de David, que está desarrollando un modelo de redes neuronales LSTM y obtiene métricas muy altas, mayores a 0,9 de NSE, QGE y R cuadrado. Sin embargo, en la etapa de prueba, dándole el modelo de datos, obtiene valores mayores a 0,75. Bajo su experiencia en modelamiento hidrológico, ¿cómo calificaría el modelo que desarrolle? Es un modelo a paso diario, lo que nos escribe David. Ujú. Bueno, podría pecar quizás yo de confiado en dar una respuesta contundente sin conocer realmente el trabajo y basándome solamente en la información que me proporcionas. Sin embargo, obviamente son buenos resultados, sin embargo, creo yo que es importante poder corroborar esa simulación, a lo mejor ver la cantidad de información que tienes, como dije. Existen técnicas para poder corroborar el sobreajuste de una red neuronal, ¿no? Que es el error típico que podría cometerse en este tipo de entrenamientos, ¿no? Particularmente porque con poca información, precisamente el espectro de simulación o de búsqueda de un modelo va a ser corto, ¿no? Y por lo tanto podría caer en este sobreajuste. Mencionas que cuando utilizaste ya los datos de entrenamiento en una validación te da una simulación también adecuada. Podrías probar a lo mejor distintas ventanas de tiempo sobre las cuales evaluar tu modelo y a lo mejor también fijarte qué periodo de datos estás utilizando, etcétera, ¿no? Pero más o menos esa idea global podría comentar. Excelente, ingeniero, gracias. Bueno, Emilio León dice, ¿cómo se utiliza esta gran variedad de modelos hidrológicos que mostró? ¿Se puede acoplar a software utilizados dentro de la industria? Normalmente a veces, claro, hay gran cantidad de modelos. En muchos de ellos son modelos comerciales. Pero cuando digo modelos comerciales me refiero en muchos casos a plataformas. Por ejemplo, la plataforma RCMiner, voy a colocarlo aquí en el chat, por ejemplo, es una plataforma gratis sobre la cual, y bastante intuitiva y amigable si uno quiere empezar a utilizar un modelo hidrológico, que agrupa cerca de 4 o 5 modelos conceptuales. El modelo GR4J, el modelo SOCON, HBV, Sacramento. Y es bastante amigable para poder trabajar con un proceso de modelación de una cuenca. El modelo WIP, por ejemplo, la plataforma WIP, también es bastante amigable, es de pago, pero uno puede obtener una licencia si es que está en el ámbito académico o estudiando. El modelo Hydrobit también es bastante utilizado. Hoy en día también se aplica de manera gratuita. Hay modelos que obviamente son de pago, como por ejemplo el modelo Mike, ¿no? Que es un modelo bastante costoso y obviamente va a dar también ciertos grados digamos, de información adicional que podría proporcionarle al modelador. El muy utilizado en minería, por ejemplo, GoldSim, ¿no? Que es de pago también, pero se utiliza bastante en minería debido a que tiene procesos bastante
del sector, ¿no? Procesos asociados a balance de presa de relaves, transportes, de material en general, ¿no? Pero si uno ya quiere trabajar, Iber es un modelo hidráulico, ¿no? O hidrodinámico, ¿no? En todo caso, no es un modelo lluvia-escurrimiento como tal, ¿no? Eh, por ejemplo, si ya uno quiere ahondar por ejemplo, personalizar un modelo como tal, y sobre todo como lo mostraban ahí un colega que trabaja con redes neuronales, pues ya hay que entrar a las grandes ligas, como por ejemplo trabajar con Python, trabajar con R, por ejemplo, ¿no? En este caso, para personalizar mejor algunas rutinas de modelamiento y en general poder tener un resultado más personalizado como tal. Excelente, muchas gracias, ingeniero. Jan Delgado nos pregunta, para modelos semidistribuidos en cuencas costeras del Perú, ¿qué discretización recomienda que pudiera ser la más adecuada, considerando que son cuencas no aforadas y con intervención agrícola en la parte baja? Ya, bueno, si van a... Algo importante, no, de hecho está bien que se trabaje a nivel de subcuencas, ¿no? El grado de discretización podría ser personalizado, ¿no? A lo mejor tener una mayor representación o tamaño de cuencas sobre la parte alta para poder obtener una mejor representación espacial de la precipitación y a lo mejor cuencas o subcuencas más grandes sobre la parte baja para poder en este caso tener una representación de repente de los sectores de riego o a escala incluso de su cuenca, que es lo que se pretende, ¿no? Yo creo que ahí también hay que tener cuidado con el principal ingrediente para poder delimitar una cuenca, que será un modelo digital de elevación. En mucho caso, en la parte baja de las cuencas, hay, dependiendo del modelo digital de elevación que se utilice, podría de repente inducirse a delimitar mal mi subcuenca, ¿no? Entonces, recomiendo utilizar, por ejemplo, modelos digitales de superficie como DCMs. Uno de los más utilizados hoy en día es el modelo FABDEM. Ahí lo dejo en el chat. Es mucho mejor que el modelo SRTM o AsterGDEM. Entonces, te recomiendo eso para empezar a delimitar cuencas. Puedes delimitar unidades de modelación más grandes en la parte baja, más chicas en la parte alta, ¿no? Y empezar por eso. Genial. Fatima Arias nos dice que para los que estamos empezando recién a aprender modelamiento hidrológico, ¿qué tip o programa nos recomienda para el ámbito agroambiental? ¿Será posible que usted dicte un curso? Eh, Creo que preferiría en todo caso responder eso si es que me pueden enviar un correo directamente a mí de forma personal, ¿no? Genial. Ahí también en la presentación está el correo del ingeniero, así que pueden responderle, mandar alguna pregunta que tengan, ¿no? Em, Rosemary pregunta, ¿estos modelos son necesarios para estimar la disponibilidad de agua subterránea en cuencas sin cuerpos de agua superficial? Eh, ok, todo modelo de agua subterránea tiene un parámetro muy importante que es la recarga, ¿cierto? En múltiples casos, y un error muy cometido es siempre tratar de separar ambas cosas, ¿no? El proceso superficial del proceso subterráneo, ¿no? En muchos casos he visto modelos subterráneos muy complejos, pero con la parte superficial, digámosle, más o menos estructurada. Y lo mismo, ¿no? Modelos de repente hidrológicos eh, superficiales muy fuertes, pero con la parte subterránea también con ciertas restricciones. Pero eso también va a depender, obviamente, de la afinidad de mi modelo. En este caso, yo sí recomiendo en todo caso tener un acople, un modelo, sobre todo para la respuesta subterránea, un acople de recarga, ¿no? Podrías trabajar con modelos, por ejemplo, ya si quieres entender un proceso más complejo, está el modelo SWAT, que se puede acoplar ahora a ModSim, por ejemplo, ¿no? O tener simplemente salidas, modelos conceptuales y de forma externa agregar la recarga a tu modelo numérico subterráneo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta de Carles es, actualmente estoy trabajando con un modelo SWAP en una microcuenca. El problema que actualmente tengo es que no capta correctamente los caudales en época húmeda. Le he dado inclusive valores muy altos y reales de precipitación y he tratado diferentes métodos de evapotranspiración, pero aún así no logra captar esos valores. ¿Qué sugiere? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, no.
Ok, dice que he estado trabajando con un modelo SWAP en una microcuenca. El problema que actualmente tiene es que no capta correctamente los caudales en época húmeda. Le ha dado inclusive valores muy altos de precipitación y ha tratado diferentes métodos de evapotranspiración, pero aún así no logra captar esos valores. Eh, ok, yo mostré el esquema de calibración, pero lo que podrías hacer en ese caso es probar una calibración por periodos. Es decir, mucho se estila trabajar también calibrar años húmedos y calibrar años secos, o periodos húmedos, periodos de avenidas y periodos de estiaje, ¿no? Podrías tratar con eso, pero obviamente te va a ayudar, te va a, digamos, va a hacer que reestructures un poco tu modelo. Podrías probar alguna otra métrica que dé énfasis al caudal bajo en ese periodo, ¿no? A lo mejor Nash logarítmico, a lo mejor alguna transformación que le dé énfasis o mayor peso a los caudales en el periodo de estiaje, de tal modo en que se pueda simular mejor, ¿no? Podrías trabajar con eso. Genial. Excelente. Muchas gracias, ingeniero Harold, por su presentación. Aunque ha sido introductoria, como le digo, ya nos ha dejado con muchas más ganas de seguir aprendiendo de este tema. Y bueno, si tiene alguna consulta, alguna pregunta, ahí están las redes del ingeniero. Pueden enviarle un correo, como él mencionó, o también encontrarlo en LinkedIn. Nada, ingeniero Harold, esperamos poder colaborar con usted para posteriores eventos y muchas gracias por aceptar y dar esta gran ponencia. Muchas gracias. Sé que quizás hay muchas consultas más. Bueno, los invito en todo caso a seguirme en LinkedIn, o a escribirme un correo, ¿no? Si están en el ámbito académico, a lo mejor podemos colaborar en algunos proyectos y bueno, encantado. Gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Genial, ingeniero. No sé si podemos tomarnos una foto todos y puede dejar de presentar su pantalla, por favor, para que podamos tomarnos una foto grupal como parte de este evento. Eh, Gaby, no sé si estás ahí y puedes tomar la foto, por favor. Sí, a ver, sí, los demás colegas presentes pueden habilitar sus cámaras, si ya veo que se están uniendo, para poder tomarnos una foto de recuerdo. Ya, creo que ya somos varios en sala, entonces a la cuenta de 3 tomo la captura de pantalla. 1, 2, 3. ¿Una más? Listo, ya lo tengo. Muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por asistir y bueno, ya saben, pueden contactar con el ingeniero Harold. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.